Esta es la historia de Edwin, un hombre que ha conocido de cerca el conflicto, pero que también ha encontrado en el amor, la memoria y la fotografía un camino para renacer. Su vida estuvo marcada por retos profundos, pero fue justo allí donde descubrió su mayor fortaleza. Hoy nos comparte su viaje, el trabajo con víctimas en Colombia, su experiencia con fotodiásporas en Estados Unidos y su convicción absoluta de que la paz es posible. Un testimonio que inspira y que nos invita a creer en un país que todavía puede sanar. Hola, bienvenidos nuevamente a CB en Voz Alta, elevando las voces que construyen comunidad. Hoy, este episodio, decidimos llamarlo El lente de la memoria y la resistencia. Tenemos como invitado a Edwin Cubillos, trabajador social, investigador y fotógrafo, quien ha liderado el proyecto de Fotodiásporas. Queremos darle una gran bienvenida a Edwin. Muchas Hola. gracias por estar en este espacio, Gracias, por Lore. aceptar esta invitación con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, estoy muy complacido de estar aquí hoy con ustedes y con toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Gracias, Edwin. Bueno, queremos saber un poco sobre tu vida, sobre el proceso de trabajo que has hecho con las víctimas del conflicto armado, que es un tema muy importante para nuestro país y que nos ha marcado desde siempre en nuestra historia. Sí, digamos que ha sido larga la lucha de los movimientos sociales en el país por construir un proceso de paz efectivo y eso lleva muchas décadas y creo yo que los profesionales y las profesionales debemos eh, entender la importancia que es de nuestro lugar, desde nuestra profesión, nuestro conocimiento, podamos aportarle a ese acumulado de luchas y de construcción que es tan necesaria en este país para poder entender que la convivencia es un asunto necesario en una sociedad que se ha desangrado durante cerca de 5 décadas en este país. Sí, yo creo que es un tema que permea en todos los contextos de la vida de los colombianos, ¿no? ¿Qué temas te han llevado a ti, Edwin, a trabajar la memoria y el conflicto armado en nuestro país? Bueno, pues soy egresado de la Universidad Nacional y fue la universidad pública la que me dio las herramientas para entender más críticamente el lugar de donde vivía. Eh, Sin embargo, pues vengo de un proceso social de muy largo aliento, de derechos humanos y de trabajo con jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar y en Kennedy, quien me dio las herramientas también de liderazgo para entender que era mucho más lo que podía dar. Y este liderazgo me llevó, pues, después en la universidad a vincularme con procesos comunitarios, con procesos organizativos, con procesos artísticos que me permitieron entender la importancia de esas prácticas para la construcción de paz. Entonces, es un camino de casi 20 años de trabajo Bastante. desde que era muy peladito. Qué interesante. ¿Cómo nos puedes conectar con esa historia del trabajo social que haces tú? Y pues también sabemos que eres fotógrafo. ¿Cómo haces tú para conectar y relacionar estas dos profesiones? Bueno, pues siempre quise ser artista. Digamos que eh, tengo una familia que ha sido muy abierta como a estos conocimientos. Un tío que fue mi gran inspiración, pues él se dedicó muchos años a la fotografía, era fotógrafo de pueblo, iba a las plazas y a los parques a tomar fotografías de bautizos, en el Halloween, entonces yo le ayudaba eh, como en su trabajo cotidiano y eso me hizo entender que el aprender a ver es también una construcción, Ujú. que vemos lo que queremos que se construya también. Y él veía escenas para fotografiar en cualquier parque, en cualquier lugar. Entonces me despertó como una vena muy importante frente a la imagen fotográfica. Eh, y como te decía, en mi trabajo de formación desde muy joven en el liderazgo social, pues entendí que el trabajo social era una posibilidad profesional para poder ser. Ujú. Entonces empecé en la Universidad Nacional
Pero cuando estaba estudiando trabajo social me hacía falta el trabajo y el legado que mi tío me daba y otros amigos que se dedicaban al campo del arte. Complementarlo de Sí, alguna manera. entonces me sentía un artista frustrado, Ajá. pero si fuera solo artista me hubiera sentido un trabajador social frustrado. Entonces decidí desde la universidad a hacer grupos de estudio, grupos de investigación, congresos, apoyar con revistas en temas que relacionaban como el mundo del arte, el campo del arte. Me la pasaba también en la Facultad de Artes viendo clases. Entonces siempre intenté construir puentes entre el trabajo social y la fotografía. Y esto fue justamente lo que me abrió las posibilidades para entender nuevas herramientas, metodologías como Fotovoz. Vamos a hablar en un ratico sobre esto. Y encontré allí como un puente de diálogo entre la imagen y el campo artístico y el campo del trabajo social y de las ciencias humanas. En este momento ya es mucho más conocido, digamos, que las artes utilicen las ciencias sociales y viceversa. De hecho, ya hablamos de lo inter y lo Ujú. transdisciplinar, y esto ya parece una moda de las ciencias sociales modernas. Pero cuando yo empecé mi camino, era muy difícil, digamos, tejer esos puentes y esos vínculos porque había muchos celos entre las disciplinas. Entonces me tocó un camino más difícil, Duro. eh, pero muy satisfactorio al ver que en ese momento ya es un campo necesario para el país y que efectivamente está aportando cosas concretas para la construcción de paz particularmente. Cuando tú dices hablas sobre esa transdisciplinariedad, digamos que cómo puedes tú hacer que la fotografía transforme esos imaginarios sobre el conflicto armado y sobre pues todos los problemas que pasan en nuestro país. Cuando estaba en la universidad hice unas prácticas en Altos de Cazucá, comuna 4 del municipio de Suacha, y ahí conocí una experiencia de escuela de fotografía para niños y niñas que estaban en situación de desplazamiento, un territorio bien difícil. Viví también algunos años en la parte de abajo de esa localidad de Soacha, Ujú. eh, y entendí algo que me llamó mucho la atención. Niños y niñas que no habían tenido la posibilidad de tener una cámara antes estaban aprendiendo fotografía, no por mí, por un proceso que había ahí cuando yo llegué, eh, y ellos creían firmemente en su rol y en su capacidad de representar, de tomar fotos, de revelar. En su momento utilizaban fotografía química, análoga, para revelar rollos, para ampliar imágenes, y lo hacían con un profesionalismo que bastante sorprendido. Y esos niños me enseñaron que el arte no es una cuestión solamente de una disciplina. El arte es una capacidad de expresión y de representación del mundo. Ujú. Y esos niños eran ya artistas de su propio contexto, de su propia realidad. Entonces entendí eso y me enamoré de esa idea de que cualquier persona puede hacer eh, arte y que cualquier persona tiene la capacidad de transformar también el mundo. Ujú. Entonces, esos egos disciplinares y artísticos y de las ciencias sociales que nos han inundado se rompieron con esa experiencia. Y a partir de ahí, entonces entendí que había una posibilidad de tejer esos puentes y esos vínculos entre las comunidades a lo que me quería dedicar por el resto de mi vida, y entre cómo esas comunidades pueden representar su propia historia y su propia realidad. Entonces ahí encontré una posibilidad de un nicho que permitía como ese diálogo de esos dos ámbitos de mi vida que eran tan importantes y que no competían. Yo no quería que la fotografía fuera un hobby, o no Ujú. quería que mi carrera de trabajador social fuera una carrera de un artista frustrado que no pudo estudiar artes, que era como muchos lo veían. Yo entendí que quería hacer ambas cosas, y encontré en las metodologías narrativas y participativas una posibilidad de hacer trabajo social y de hacer investigación y creación eh, con las comunidades.
Yo creo que la fotografía obviamente nos conlleva también a muchos procesos de memoria, ¿no? De poder recordar en algún momento lo que vivimos también, nuestras experiencias difíciles también, ¿cierto? Y también nos lleva a las emociones. ¿Qué emoción puedes sentir tú con la fotografía? ¿Qué te transmite que tú digas, me siento de esta manera y que también se la puedas transmitir a los demás? Bueno, pues los que nos dedicamos a la fotografía cargamos a cuestas una maldición y es no aparecer nunca en En las la foto. fotografías. Ajá. Eh, pero tenemos la capacidad de hacer los recuerdos que otros y otras van a ver después. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero muy invisible. Ujú. Eh, y esa sensación de estar detrás de una cámara haciendo la historia que otros y otras van a recordar es absolutamente poética. Pero ver también una fotografía de pronto de alguien que le tomó sin querer una foto de uno hace rememorar y sentir cosas que de otra manera no las podría hacer. Volver a ese lugar, volver a sentir lo que viví en un momento determinado. eh, y, y me reafirma esa idea de que las imágenes están cargadas de sentido y de emociones. Justamente la guerra nos ha dejado muchas enseñanzas y entre esas es el valor de lo testimonial y el valor de la imagen para eso. Entonces, entender que una imagen que está cargada de significados, de símbolos, de sensaciones y de emociones puede permitir la sanación de aquel o aquella que haya vivido un sufrimiento a causa de la guerra, es una posibilidad de hacer trabajo social también, Ujú. y una posibilidad para construir nuevas formas de ver, de entender, de sentir el mundo. Entonces, pensar la emoción es un reto. Sentir la emoción es lo más natural y la imagen está cargada de esa emoción. Y cuando trabajamos con esa imagen, estamos entonces poniendo la razón con la emoción en una misma misión de poder trabajar en la sanación de algo, de alguna situación o de alguna persona. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sanar, aprender a sanar, reconstruir esos sentimientos y esas emociones y sensaciones, como dices tú. ¿Qué diferencia crees tú que hay entre recordar y hacer memoria? Claro, cuando tú recuerdas, traes hechos de un pasado y los pones en un presente con una imagen, con un relato. Eh, Cuando tú haces memoria, haces un proceso adicional. Interpretas ese pasado que recordaste Ujú. y le das también un sentido. La memoria histórica particularmente otorga un sentido colectivo a ese recuerdo. Entonces, no es solamente traer hechos del pasado al presente, sino también interpretarlos, entenderlos, y que esa capacidad de traer cosas de atrás a la hora nos permite tejer también cómo queremos ver hacia el futuro. Entonces, la diferencia fundamental es que es un paso. Ujú. Recordar es un paso para la memoria. Y la memoria histórica, que aborda hechos del pasado doloroso asociados al conflicto armado, es distinto a la memoria antropológica, social, mucho más amplia. La memoria histórica aborda hechos de un pasado doloroso asociados a la guerra y al dolor, permite una interpretación crítica de ese pasado para ayudar a cambiar, para que ese pasado no se repita. Entonces, es un recurso pedagógico fundamentalmente. ¿En qué momento comprendes tú, Edwin, que la memoria no solamente habita en esos recuerdos, sino también en el cuerpo, en las cicatrices que deja una guerra y en esas imágenes que desafortunadamente no se pueden borrar y que son difíciles de volver a traer? Hay una imagen a la que siempre le presto mucha atención cuando estoy viajando, trabajando con comunidades, y es en las manos. Siempre estamos hablando con nuestras manos y siempre nuestras manos hablan por nosotros. Ujú. Cuando voy a un hogar campesino, por ejemplo, veo las manos De de las señoras que de las muelen campesinas. maíz, Ajá. de los señores que aran la tierra, y veo en sus callos y en sus cicatrices una memoria de su trabajo, de su tenacidad, en algunos casos del dolor.
amputaciones por accidentes o porque otros y otras le infligieron algún daño, Ujú. la quemada por el sol, los lunares. Siento que en las manos hay un mapa de la experiencia vivida por las personas. Traza también un camino de cómo hemos vivido, de que tantos cicatrices, de que tantos manchas, que tantos recuerdos, que tanta información se puede extraer de ahí. Creo que es muy útil y a nivel visual ha sido muy interesante entender que las manos hablan todo el tiempo Ujú. y que a partir de las manos puedo contar historias también fundamental. Hablas sobre historias. Yo creo que tú has tenido que vivir o presenciar o escuchar o por medio del lente fotográfico ver muchas historias difíciles, pues que la guerra ha marcado, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido tu propia historia con respecto a la guerra, al conflicto que se vive? Bueno, en primer lugar, me duele todo lo que he visto en medios de comunicación desde que era muy niño. Eh, Cada bomba, cada vez que no podía salir a la calle a jugar, porque en los 90 eh, no nos dejaban porque era peligroso, Ujú. me marcó como a la mayoría de este país que vivíamos y que habitamos en las ciudades. Eh, pero bueno, muchos hechos en mi vida le han enseñado y han imprimado e impreso cargas y recuerdos y aprendizajes muy significativos al respecto. Uno de ellos que más recuerdo eh, tiene que ver con Altos de Cazucá, Ujú. el trabajo que hacíamos de educación popular con niños y niñas en la escuela de fotografía eh, permitía que esos niños y niñas fueran más críticos de cómo interpretaban su realidad, la pobreza a la que los tenían sometidos, un sistema que los ha excluido, su derecho a la educación y a la vivienda vulnerados, inclusive la alimentación. Y eso hizo que recibiera unas amenazas de grupos armados que impidieron que volviera al territorio por varios meses. El proceso finalmente finaliza con una amenaza de muerte del profesor líder del territorio que tuvimos que sacar a un chico que tuvo que vivir en mi casa un par de meses porque lo habían confundido con, con una persona del territorio y casi lo matan también. Entonces, toda esa interacción con la violencia y la barbarie me, me conmovieron tremendamente y reforzaron también ese compromiso que tengo con quienes han sufrido esa guerra. Y a partir de esas historias de esos niños y niñas, conocí el país. No había viajado mucho entonces, pero esos niños y niñas desplazados del Orinoco, del Amazonas, del Cauca, del Chocó, me contaban historias de sus territorios y empecé a viajar con ellos y a entender la importancia de un niño para estar en su territorio. A algunos niños, recuerdo, me contaron que había sido enterrado su ombligo en el patio trasero de su casa en el Chocó y que él quería regresar a su tierra Ok. a ver ese Esto ombligo, es una tradición, ¿no? Es una la tradición ombligada de las comunidades afrodescendientes. de indígenas. Sí, y bueno, historias como esas marcaron gran parte de mi trayectoria profesional. En mi vida personal y familiar también hubo pues hechos muy difíciles. Mi hermana tuvo un intento de feminicidio y tuve que llevar a cargo todo su proceso judicial y de rehabilitación. En este momento está en exilio fundamentalmente por ese hecho. Y eso también me marcó profundamente. Y a partir de allí todo el trabajo comunitario que he podido hacer dentro y fuera de este país con las víctimas del conflicto armado ha permitido entender eh, que ese sufrimiento y ese dolor acumulado no ha impedido soñar con que es posible construir un país al alcance de nuestros sueños. Me han pasado cosas difíciles, pero también cosas maravillosas. Ujú. Eh,
pero mi cercanía con la guerra siempre ha sido muy transversal, muy tangencial. Eh, eh, He estado en territorios viviendo donde hay muchos controles armados, particularmente recuerdo el Urabá antioqueño, que tenía un control de los paramilitares y viví allí por un año haciendo un trabajo fotográfico con una comunidad, y esa interacción y esa zozobra y ese miedo a vivir eh, construyendo paz en medio de un control paramilitar y en medio de una pandemia también, eh, a veces te cuestiona y te hace temblar un poquito tus bases, pero éticamente fue más fuerte el compromiso que yo tenía con esa comunidad y que me permitió que durara allí más de un año. Y así han pasado otras historias en el Cauca, en el Catatumbo, Ujú. donde eh, también encuentros con actores armados han puesto en riesgo mi vida directamente, pero eso lo único que ha hecho es reforzar la idea de que tenemos que seguir trabajando para que ese tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Es muy duro el trabajo que haces, Edwin, porque digamos, trabajar en estos territorios y los grupos armados que no, a veces no permiten que las organizaciones sociales de verdad construyan esa paz que tanto anhelamos, ¿no? Y además lo que cuentas con respecto pues a tu familia, eso es algo que le pega a uno y de pronto uno dice, no, esto nunca me va a tocar a mí, pero desafortunadamente sí. ¿Cuántos años lleva tu hermana en el exilio? 7 años, 7 años. Y eso, pues, ha sido un golpe muy difícil para nuestra familia Claro. y también ha hecho una reflexión profunda sobre lo que han sufrido las mujeres en general, en Sí, a esta lo guerra en largo de la particular, historia. pero a lo largo de la historia sí hay un dolor y una desventaja profunda. Y pues eso afectó a mi familia profundamente, pero de alguna manera eso ha reforzado también lo que le ha dado sentido a lo que yo hago. Claro. Sabemos que has hecho un proyecto muy interesante y muy, muy bonito, pues que lo leí, no tuve la oportunidad de leerlo todo, pero fuiste líder del proyecto de fotodiásporas. Queremos que nos cuentes un poco sobre eso. Claro que sí. Eh, una de las preguntas que me ha dejado el trasegar por esos temas en varias partes del país en las que he podido trabajar y también vivir ha sido qué ha pasado con las personas que salieron, en principio desplazadas, pero que aún no conformen los actores armados con ese desplazamiento entre ciudades, entre departamentos, hicieron que muchas de esas familias salieran del país. Ujú. ¿Qué pasó con esos colombianos y colombianas en el exilio? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cuál es la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad colombiana para con esas personas, esos connacionales que ya no están acá y que fracturaron profundamente sus redes, su identidad, su familia? Eh, Nos acordamos de ellos y de ellas, qué tienen para contar. ¿Están vivos? ¿Están bien? Eh, y esa pregunta hizo que con otra colega, Luis María Sánchez, quien dirigió una investigación alrededor de el exilio de colombianos en Estados Unidos, tuviéramos la idea de poder contar esas historias, pero desde el lente de ellos y ellas. Entonces, uno de los aprendizajes, volviendo para atrás, que me dejó el paso por Altos de Cazucá, Ujú. era que los niños hablaban del fotógrafo, el fotógrafo paracaídas. Estaban muy acostumbrados a que en territorios de extrema pobreza y extrema miseria y de violencia llegaran periodistas en paracaídas, casi literalmente, a registrar su realidad y después salían en periódicos o en museos eh, unas ideas que no eran las que ellos querían, que no era la vida de ellos. O sea, contaban algo diferente de lo que realmente se ¿Sí? estaba viviendo en el territorio. Reforzaban estereotipos, reforzaban estigmas que no le ayudaban a la comunidad.
Y esa idea del fotógrafo paracaídas era una idea que me marcó profundamente y que no quería repetir nunca más en mi trabajo. Y de ahí salió Fotovoz. Esto para contarte lo de Ujú. fotodiásporas. Fotovoz, entonces, es una metodología que trabaja con relatos y con imágenes a partir de la participación y la co-construcción de esos relatos que hacen las personas. Es decir, es un trabajo de creación de abajo hacia arriba y concertado entre los fotógrafos de oficio y Ujú. las comunidades, en donde se democratizan de alguna manera las representaciones, inclusive los dispositivos tecnológicos, para que hagamos una conversación horizontal sobre cómo nos vemos. Entonces, Fotovoz es una metodología que viene de la comunicación para el cambio social, que viene de la medicina social latinoamericana, que ha posibilitado, no solamente en esa parte del mundo, sino en todo el mundo, que comunidades se apropien de la fotografía y puedan construir sus historias y narrar. Esta metodología la utilizamos en el proyecto Fotodiásporas, fue así que surgió el proyecto. Estuve viviendo allá en Estados Unidos durante casi un año, eh, formando a personas víctimas que dieron su acceso para poder participar en este proyecto. Eran colombianos, son colombianos y colombianas que habitan varios estados, son 18 colombianos, más o menos unos 12 estados distintos dentro de Estados Unidos, que vienen del Cauca, que vienen de Cali, que vienen del Chocó, que vienen de Cundinamarca y que habitan esos territorios. Entonces llegar a ellos fue en principio difícil, pero una vez accedimos y tuvimos el permiso de ellos, entramos a un proceso de diseño de un proyecto de investigación y creación en la metodología Fotovoz, en la cual ellos y ellas aprendían herramientas fotográficas, eh, aprendían a ver de manera diferente su realidad, aprendían a entender el valor de la fotografía como objeto testimonial. Una pregunta concreta que utilizábamos era cuando saliste de tu territorio en Colombia, ¿qué te llevaste? Y ahí vimos que en muchas ocasiones se llevaban el álbum fotográfico. En otras ocasiones no se llevaban el álbum, pero añoraban tener ese álbum, Ujú. Un recuerdo. justamente por lo que estamos hablando hace Ujú. un momento. Sí. Entonces, eh, la fotografía para esas personas que están muy lejos de su casa eh, constituía todo, como el recuerdo fundamental y fundacional de su familia, de su territorio, de su identidad, estaba en una imagen que ponían en la sala de su casa o en disco duro donde guardaban las fotografías digitales que tenían en los celulares que ya se perdieron y que eran su tesoro. Entonces accedimos a esos tesoros, los valoramos como tesoros y empezamos a trabajar con esos recuerdos y con esas historias. Y a partir de esos insumos empezamos a escribir también. Ujú. Entonces, Fotovoz utiliza la imagen, utiliza el texto escrito y el texto narrado o en audio. Ujú. Entonces, es un trabajo integral para poder dar cuenta de la mayor profundidad posible de las historias de las personas. Y sobre esos insumos creamos un material visual conformado por un libro que tú tienes en tus manos. Chévere si lo podemos Claro mostrar. que sí. Una página web es www.fotodiasporas.gov.co y una exposición fotográfica que está en este momento eh, viajando por Estados Unidos y viajando en Colombia. Entonces, es un proyecto que narra esas historias, es un proyecto que denuncia también lo que el Estado debería hacer y no ha hecho. Es un proyecto que sacude también a la sociedad colombiana sobre qué pasó con esas personas, dónde está mi tío, mi familia y cómo entienden ellos su sensación de estar fuera del territorio colombiano. En algunos casos, el idioma ha sido un obstáculo para que ellos puedan restablecer su ciudadanía.
En otros casos su estatus legal sigue siendo ilegal, en otros casos han logrado, por el contrario, rehacer sus vínculos familiares. Entonces es como una radiografía del exilio en Estados Unidos, colombianos en Estados Unidos. Bueno, yo estaba, pues primero revisé la página, es muy interesante, como dices tú, es un trabajo integral, ¿no? Entonces está la fotografía, el texto narrado, ¿sí? De la persona dueña de la fotografía y también está su voz narrando un poco. Y hubo una en especial que me gustó mucho y me impactó y es esta. Es una imagen que rompe y nos da mucha nostalgia, ¿no? Porque es la espera de la reparación, es tanto tiempo esperando a que el Estado pues realmente se fije en las situaciones de los exiliados. Y pues ustedes creo que con este trabajo hacen que la voz sea un poco más fuerte de los exiliados, ¿no? Sí, y además de contar, de expresar, el proceso de creación fotográfica implica un proceso de sanación. Te voy a contar una historia a propósito de este proyecto eh, de un compañero, participante, víctima de ese proyecto, Danis Corcho, eh, quien viviendo en Estados Unidos durante más de 10 años y habiendo sido víctima por grupos paramilitares y por el ejército colombiano, le asesinaron a su abuelo y desplazaron a su familia y finalmente salió en el exilio. Eh, Nunca fue reconocido como víctima a su abuelo asesinado. Eh, 30 años después de que este hecho ocurrió estando en Estados Unidos, él recibió la carta de la Unidad para las Víctimas, reconociendo que su abuelo había sido víctima Víctima. por un despojo de Ajá. tierras, pero ya lo habían asesinado, y lo invitaban a que se acercara a la Unidad de Víctimas para el proceso de reparación. Entonces, él recibe esa carta durante el desarrollo de este proyecto y fue conmovedor y pues entender lo que significa para una familia que haya un reconocimiento de víctimas por un lado, pero por el otro lado, 30 años después, una vez ya muerto su abuelo, Ujú, y el trabajo fotográfico que Danis hizo, ustedes lo pueden ver en el libro o en la página web, ujú. eh, da cuenta de un proceso familiar que hicieron, de producción, que hicieron para construir una fotografía que diera cuenta de la entrega simbólica de la Carta de la Unidad de Víctimas a su abuelo, en una silla vacía, con elementos de su abuelo y con la boina blanca de su abuelo. Él la tenía puesta en ese momento, su hijo estaba en la producción detrás de cámaras, su esposa estaba ayudando en la iluminación, en el momento justo en que el sol se pone y da un tono, Sí, podemos usar esa fotografía, y da un tono más naranja del proceso. Y el resultado fueron como 50 tomas durante varias semanas hasta que Dani se encontró que esta era la imagen que a él representaba el momento que quería vivir con su abuelo. Entonces, este momento de creación fotográfica, que fue un momento familiar, fue un momento de sanación. Eh, Esto para decir que la fotografía no solamente representa y comunica, la fotografía también tiene la capacidad de sanar simbólicamente. Sí, hay muchos elementos que permiten que esas emocionalidades que estábamos hablando hace momentos se pongan ahí a prueba y puedan hacer catarsis, puedan llorar, puedan sonreír también, puedan cerrar sí. ciclos. Si tú me permites, Edwin, quisiera leer un fragmento Claro. de esta historia que nos estás contando. Pasaron 30 años para que mi abuelo fuera reconocido como víctima del conflicto armado. Este reconocimiento ha sido para mí más valioso que todo el dinero del mundo. Ninguna reparación podrá devolvernos el tiempo que pudimos compartir con nuestros seres amados arrebatados por la violencia. Nada suplirá el desarraigo de nuestro terruño ni llenará el vacío de patria que hay en nuestro corazón. Pero en medio de todo esto existe un rayo de luz que nos ilumina y es el deseo de un cambio para nuestro país, un nuevo amanecer para nuestras familias.
Esto nos duele, ¿no? Son historias muy, muy duras, pero que en algún momento dicen, bueno, no importa, después de tanto tiempo pudimos hacerlo. Y yo creo que muchas familias se encuentran como en la misma situación, ¿no, Edwin? Sí, fíjate que el testimonio que da esa imagen también es una demanda al Estado, un Ujú, mensaje político y público sí. frente a un deber de memoria y de reparación y de justicia y de verdad que el Estado no ha cumplido suficientemente. Y la fotografía, en últimas, ayuda a que ese mensaje sea más público y más conocido, pero a nivel interno posibilita también un encuentro, un diálogo, Ujú. una forma de narrar hacia adentro la propia historia. Eh, y yo en el medio, como fotógrafo también, porque nunca dejé de ser fotógrafo acompañando a estas personas, entendía también cómo opera el dolor, cómo opera la resiliencia y cómo opera la esperanza. Y eso es algo que me ha enseñado mucho de trabajar con estas personas y es la capacidad de, de hacer de tripas corazón. La resiliencia como esa posibilidad de sobreponerse al dolor y de entender el dolor en sí mismo e ir más allá, para mí ha sido como la inspiración más profunda de ver que casos como Danis y como tantos otros han permitido que sobresalgan, que sigan adelante, inclusive que se vuelvan pedagogos de paz. Las Ujú. víctimas son los mayores pedagogos de paz de este país. Fueron los que apoyaron la firma del acuerdo de paz eh, y nos enseñan profundamente a sobreponernos y a restablecernos y a salir de las cenizas. Y eso para mí es absolutamente inspirador. ¿Cómo has salido tú de las cenizas, Edwin? Bueno, llevo un año de recuperación. Tuve una cirugía que casi cobra mi vida. Me encontraron un tumor cerebral en el tallo, muy cerca del cerebelo. Y, y he estado en recuperación, ya voy a cumplir un año. Tuve que volver a caminar, tuve que volver a hablar, quedé con la visión afectada. Ujú. Y cuando pensé que todo iba a estar muy mal, el poder del amor me sacó adelante. ¿En qué año pasó eso, Edwin? Fue el año pasado, Ok. exactamente el 28 de octubre del año pasado, ¿Y cómo te diste cuenta que eso venía sucediendo? cuando estaba haciendo uno de estos viajes, Ujú. estaba presentando síntomas de brazos dormidos, estaba cojeando y después de mucho insistir con amigos y con mi pareja de que fuera a un médico, pues fui y detectaron una masa cerebral que iba a afectar mi vida en el corto plazo. Y tuve que tomar una decisión muy pronta de operarme con los riesgos que eso implica. Sí, Y los riesgos que eso implica es que el lugar donde estaba alojado ese tumor es el lugar más difícil para hacer acceder. cirugía. Ujú. Entonces las probabilidades de que todo saliera mal o que algo saliera mal eran muy altas y el no hacerme la cirugía también iba a dejarme mal. Entonces, después de caer ese hoyo profundo de la tristeza y de la zozobra, el poder del amor me sacó y inspirado por todas esas historias de tantas víctimas que me han enseñado Total. que cosas más difíciles que las que yo he vivido, las han vivido y han salido adelante para decirle al mundo, aquí estoy, y aquí estoy para hacer la paz, y aquí estoy para enseñarles a mis hijos, aquí estoy para criar, aquí estoy para vivir. Ujú. También fueron una inspiración profunda para que yo saliera adelante y pues afortunadamente siga aquí contigo y pues haciendo más proyectos que permitan expandir ese mensaje al mundo. Pues eres un guerrero por estar aquí, por haber atravesado ese bache en tu vida, pero que lo tomaste como una oportunidad pues para seguir viviendo sobre todo y para seguir aportando a este país desde todo lo que tú haces con tu proyecto, con las víctimas del conflicto armado, bueno, y todo lo que haces porque
Me tardaría un montón en describir todo el trabajo que haces. Muchas gracias. Creo que eh, no sería nada sin mi familia, sin mi pareja que me han enseñado que el amor lo cambia todo. Ujú. Y no sería nada sin la enseñanza de tantas personas y tantas comunidades que han mostrado realmente que es posible hacer la paz, que la paz es de muchos colores, eh, que el dolor sirve no solo para representarlos en fotografías, sino para hacer de él una dignidad. Y creo que esa palabra que es tan importante para las víctimas y para la sociedad colombiana hoy cobra mayor vigencia. La dignidad es algo que no se negocia, la dignidad es algo que nos devuelve y nos vuelve perennes, nos vuelve eternos. Y yo creo profundamente en eso. Las ideas son eternas y las enseñanzas también. Y el legado es fundamental, como las víctimas han dado un legado a este país que en este momento la Comisión para la Verdad recogió en su informe y que ahora le entregó a la sociedad colombiana, y en este momento somos legatarios todos y todas. Y esa idea de heredar, esa idea de pasar las banderas, esa idea de seguir adelante a pesar de, ha inspirado también la posibilidad de que yo siga creyendo firmemente en eso, en el campo del arte, en el campo del trabajo social, entender que esas fronteras y esos egos y esas disputas disciplinares no sirven de nada si no ayudan a las comunidades reales, eh, que la fotografía es útil no solo para exponer y ganarse premios, es útil para transformar la manera en que vemos. Eh, Estamos entrenados a ver de una manera particular gracias a cómo hemos sido consumidores culturales en nuestras ciudades. Los medios de comunicación han configurado una manera particular de la sociedad para ver. Y este tipo de fotografía, una fotografía participativa, comunitaria, crítica, permite ampliar la mirada, entender que la paz es un símbolo, que sí, que las balas Ujú. no son suficientemente fuertes, que la paz es una obra de arte también, Y que debería ser una costumbre. y que debería ser una costumbre. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sienten las víctimas que están en el exilio cuando ven este producto, este proceso tan bonito? ¿Cuál es su sentir? Bueno, pues hay mucha nostalgia de regresar. En algunos casos hay personas que han vuelto, pero no se han sentido acá, porque ya no son ni allá ni acá. Hay mucha esperanza, hay mucho orgullo de que Ujú. personas que nunca habían cogido una cámara o que nunca se hubieran imaginado crear un libro o una exposición lo hubieran podido hacer, que tuviera el reconocimiento de gobiernos locales en Estados Unidos, de alcaldías, de consulados colombianos allá, en Miami, en Massachusetts, en Washington, en California, en Nueva York, le diera justamente esa dignidad a las personas. Entonces, sienten un orgullo profundo cada vez que hacemos una charla o una exposición en Colombia o allá, invitamos a alguien para que vaya y no seamos nosotros, sino sean ellos y ellas quienes protagonicen sus propias historias, porque Claro. así tiene que ser. Y eso los llena de profundo orgullo para ellos y para sus familias. Y además les están entregando como un mensaje a toda la sociedad en general y un mensaje de esperanza, también una crítica frente a cómo los ha olvidado el Estado, cómo algunos Ujú. sectores de la sociedad con su indiferencia han hecho mella en muchas de estas personas. Entonces creo que es un testimonio viviente, un grito artístico del compromiso de esas personas con la paz. ¿Por qué crees tú que hay tanta demora en los procesos de reparación? Lo que pasa es que aquí vivimos un complejo proceso de superposición de exclusiones y de violencias que no se han reparado, y que ya lleguemos casi a la cifra de 10 millones de personas Ujú. eh,
hace que ningún Estado tenga la suficiente capacidad para eso. Eh, Se debe a muchas cosas, se debe a una indiferencia de la sociedad que no reclamó en su momento las garantías para que se cumplieran los derechos de la población. Se debe a que hemos como sociedad permitido que el Estado se corrompa de muchas maneras, Ujú. que no hemos tenido como sociedad la responsabilidad suficiente para controlar al Estado, porque el Estado somos nosotros. eh, y lo que vemos ahora es una capa tras capa tras capa de deudas históricas. Afortunadamente se están saldando y cualquier avance que haya al respecto va a ser bienvenido. Pero nos va a tomar como sociedad mucho tiempo, casi más tiempo del que hemos vivido en violencia. Edwin, si tú pudieras capturar en una sola fotografía lo que significa la memoria en Colombia, ¿qué crees que llevaría esa imagen? Qué buena pregunta. Definitivamente tendría que tener la esperanza, tendría que Ujú. tener un legado, tendría que haber un testimonio eh, de un hecho doloroso y de sufrimiento. Estoy recordando, creo que la tengo aquí en el celular, una fotografía que creo que puede representar eso. Hace 2 años o 3 años que estaba en el Urabá viviendo, trabajamos con la comunidad del corregimiento de San José de Urama en un proyecto fotográfico colectivo. Ujú. La comunidad tenía que escoger un tema para fotografiarlo, pero Fotovoz tiene una maravillosa, digamos, herramienta que no es solamente la representación, sino también la agencia, la incidencia, la acción. Ujú. El tema que escogió la comunidad fue el cementerio. Un cementerio que hoy tiene medidas cautelares por la JEP, que está en proceso de búsqueda Ujú. de víctimas de falsos positivos, de ejecuciones Sí. extrajudiciales en ese territorio. Y ese cementerio está en esas medidas cautelares. El tema que escogió la comunidad, que fue el cementerio, estuvo acompañado de una jornada que dijimos en el grupo, como no solo tomemos fotos, ¿qué más podemos hacer para salvar el cementerio? Las personas decidieron pintarlo, arreglarlo, podarlo, dejarlo bonito. Ese hecho permitió que la JEP facilitara su proceso de búsqueda. Ujú. Y en esa jornada que estábamos haciendo, Samara, una niña, tal vez tendría unos 10 años en ese momento, eh, estaba pintando la tumba de su abuelo, víctima del conflicto armado. Y estaba ahí pintando la tumba de su abuelo y de espaldas a ella, viendo la lápida que estaba pintando, tomé esa foto. A ver si ¿No la la tengo. podrías mostrar? Claro que sí. Bueno, es muy interesante el trabajo que se hace en todos los territorios que han sido marcados por la guerra, ¿no? A ver, ¿puedes mostrarla? Entonces Samara estaba pintando la No sé tumba si en cámara la podemos ver. de Equipo ese de abuelo producción. y para mí significó Fuerte. como muchas cosas ahí puestas, como la posibilidad de ella de recordar la memoria de su abuelo, pero traerlo a la vida en ese momento, pintando la tumba y el nombre de su abuelo. Uy, Entonces me habían dio muchas escalofríos. cosas ahí puestas y creo que es una de las fotos que más podrían acercarse a ese concepto del que estamos hablando sobre la De la memoria memoria. histórica. Y incluye también el legado de una niña que recuerda mucho a su abuelo con mucho amor y que quiere ser como él cuando sea grande. Entonces, en el marco de ese proyecto, pues tomé esa foto y esa foto pues es icónica para responder esa pregunta. Pues esa imagen digamos que, bueno, nos lleva a muchas historias de nuestro país, pero también a reconstruir la esperanza de alguna manera, ¿no? Desde los niños. Ahora que vemos esa foto, yo como docente te pregunto, eh, ¿cómo hacemos el proceso de memoria, de esa reconstrucción de memoria con los niños? ¿Cómo les transmitimos esos saberes?
Es una pregunta fundamental, porque si queremos hacer paces en plural en Pases. ese país, hay que pensar justamente en el legado. Y no podemos hacer memoria desde el dolor. El dolor es importante Ujú. para entenderlo y transformarlo hacia el futuro. Pero con las nuevas generaciones, hacer memoria desde el dolor, sin otro contexto más que el sufrimiento, puede generar violencias, sed de venganza hacia futuro, que es como hemos vivido en las últimas décadas. Creo que con los niños y con las niñas hay una responsabilidad muy importante en entender, por ejemplo, el valor de la paz. Ujú. Creo que ellos y ellas tienen herramientas que los adultos hemos olvidado de cómo hacer las paces, de cómo limitar nuestro orgullo, cómo bajar nuestros egos. Y creo que el arte ha funcionado muy bien, la fotografía también, pero no solo la fotografía. El juego, la didáctica, el arte ha posibilitado pensarse con los niños y con las niñas el valor de la paz. Creo que ahí hay una ventana tremenda para poder trabajar. Gran parte de la pregunta que hacen los museos de memoria que no suelen responder es qué hacemos con los niños y niñas. Entonces crean Sí, un parqueadero, literalmente un parqueadero para niños y niñas, para que ellos no se enteren de lo que vivieron, de lo que no lo vivimos los vean. adultos. Ajá. Y creo que es un error. También creo que es un error trabajar sobre el horror como acto pedagógico con los niños y niñas. Creo que por ahí no es la entrada. Pero sí creo que el valor de la paz o de los derechos humanos posibilita entender por qué están, por qué necesitamos regular la coexistencia humana para que no nos matemos, por qué es importante hablar de la paz, que es hablar de la paz. Y tienen mucho más que decir que los adultos que no hemos logrado hacer la paz. Y a partir del juego, a partir del arte, a partir de la imagen Ujú. fotográfica, eh, esos valores salen a flote y es posible trabajar y de construir también símbolos y códigos y prácticas de violencia y de exclusión que se están cultivando en muchos hogares, de racismo, de, de discriminación de todos los tipos, se pueden trabajar de esa manera y creo que es muy, muy efectivo. Sí, yo creo que es muy acertado lo que dices y creo que como educadores, bueno, y como sociedad en general, debemos ser conscientes de que debemos generar nuevas estrategias pedagógicas precisamente para eso, ¿no? No desde el horror, como dices tú, sino desde otras dinámicas, desde el arte, desde la fotografía, desde el juego, que son esenciales pues para el aprendizaje y también para que los niños conozcan realmente cómo es la historia de nuestro país sin tener que esconderla con miedo, sino mostrarles cómo es, precisamente Sí, para no repetir. sí, la experiencia de Kazuka me demostró que es posible incorporar e incrustar en los procesos educativos la Total. capacidad de agencia de los niños y niñas. Ujú. Entonces, si abordamos el horror como como un acto pedagógico, Ajá. se hace o se debería hacer en función de qué hacemos para cambiar eso que acaba de pasar. ¿Qué harías tú en tu casa para que a los niños y niñas no los desplacen, por ejemplo, de sus territorios, para que los dejen jugar tranquilos? Creo que la entrada del horror, si es que es posible una entrada desde ahí, es cómo transformar esa situación. Y creo que la creatividad de los niños y niñas es muy amplia para abordar esas preguntas de cómo transformar. Creo Ujú. que la capacidad de agencia, hay un trabajo tremendo para hacer con los niños y niñas. Edwin, ¿qué te da esperanza en medio de tanto dolor acumulado por la guerra? Pues que hay muchas personas que han logrado sobrevivir, eh, que tienen esa capacidad de resiliencia que para mí Ujú. fue tan inspiradora en mi proceso de salud personal y que a pesar de décadas y décadas de impunidad, pueden sacar a la luz y pueden hacer justicia. Pienso en las madres de Soacha, pienso en las madres de la Candelaria, eh, en tantas mamás que a pesar de lo que han vivido, han insistido, han hecho una operación Sirirí eh, para hacer justicia. Y a pesar de ese dolor, se han sobrepuesto, como decía hace un momento,
y han logrado hacer un mensaje público. Creo que eso es esperanzador profundamente, y es esperanzador que las nuevas generaciones puedan aprender esos ejemplos para poder salir adelante, pues como sociedad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que las nuevas generaciones generen esperanza en medio de tanto conflicto que Como- aún se vive? sí, creo que, como te decía, el trabajo de construir los estereotipos y los estigmas y los racismos y los fascismos que existen en la educación, que existen en las familias, que se están transmitiendo en Ujú. algunos casos, eh, puede hacer que efectivamente podemos cambiar ese chip que ha generado la opresión como una alternativa a las sociedades y a las democracias contemporáneas. Entonces creo que el trabajo artístico, lúdico, didáctico es fundamental para tensionar esos códigos y prácticas de la exclusión y de la violencia, eh, para entender que los niños y niñas son agentes, no son De sujetos cambio. pasivos, solo sujetos de protección, no, son Ujú. sujetos de cambio también, y que hay ideas ahí profundas, por explorar. Partir de que la niñez es como el centro de la ingenuidad en el humano, mientras crece y tiene capacidad para tomar decisiones, es una idea errada de Ujú. cómo poder entender, la niñez como una posibilidad, como una salida inclusive al fenómeno de la violencia en Colombia. De acuerdo a eso, ¿cuáles crees tú que son los retos más grandes que tenemos para consolidar una cultura de paz en nuestro país? Creo que la más, la más dolorosa para mí es la indiferencia. Mm. Si aprendemos a pensar en el otro, si nos duele el sufrimiento del otro y de la otra, hacemos personas sintientes y más Empáticas. empáticas y más Ujú. conscientes. Sí. Creo que la indiferencia es es un reto como sociedad, y creo que los trabajadores de la cultura tenemos ahí una posibilidad para mover esas Ujú. fibras, para activar la sensibilización, y creo que el arte posibilita eso porque el arte, se mueve desde el mundo de los símbolos y se mueve desde el mundo de las sensaciones y de las emociones más profundas, que puede alterar em, esos retos que la indiferencia propone en una sociedad que no siente, no ve, si no me concierne a mí. Entonces creo que la indiferencia. Hace un rato vimos una fotografía que nos compartiste y era el significado de memoria. Ahora te cambio la pregunta. Una fotografía que represente tu vida. Que ¿Qué, rep- qué, qué imagen representaría todo lo que has tenido que vivir? Tu enfermedad, toda la relación con el conflicto armado. ¿Qué llevaría esa imagen y por qué? Bueno, son muchas imágenes, realmente tendríamos que hablar de un álbum fotográfico. Una Creo que, sola, una sí, sí, sola. sí. Em, Que hagas una compilación de todo. bueno, hace poquito tuve la posibilidad y el privilegio de tomar una foto, que constituía un sueño para mí de niño, antes de Ujú. que me entrara a ese mundo, eh, y que es un símbolo en el país, es el cóndor de los Andes. Y recuerdo que mi hermana me había regalado unas fotografías que le habían dado y que ella tenía ahí como basura, y eran unas fotos increíbles del cóndor de los Andes. Entonces yo me enamoré de esa imagen y de ese animal, y en algún momento pensé, quería tomar esa foto. Y hace unos días atrás llegué del Parque Nacional Purocé y tuve la posibilidad de tener un encuentro a metros con ese animal imponente, Uy, súper. eh, y creo que cumplí, El un sueño. sueño de niño, Ujú. eh, que está atravesado por muchas historias de las que ya hablamos, entre esas de sobrevivencia mía personal, Total. que nunca pensé que fuera a tomar. Entonces, creo que es una imagen en este momento de mi vida, es icónica porque Ujú. representa, la sobrevivencia, representa el sueño de niño, el animal en sí mismo representa una majestuosidad, Ujú. y
una fuerza tremenda. Entonces creo que esa. Yo creo que ese fue un mensaje que te quiso dar el universo, de Es probable. que pues esa fuerza que llevas dentro te, te va a acompañar para continuar trabajando por los territorios. Yo creo que fue un mensaje. Seguramente. Bueno, Edwin, no quisiéramos finalizar porque obviamente esto da para hablar muchísimo, pero para finalizar, ¿qué mensaje le darías a todas las personas, a las juventudes, a la sociedad en general que trabaja para la construcción de una paz desde los territorios? Bueno, no, yo creo que entender que no estamos solos ni solas. A veces los trabajadores de la paz nos sentimos solos porque creemos que lo que hacemos no está generando un impacto Ujú. y que no estamos suficientemente fuertes en lo que hacemos o trabajamos en nichos muy pequeños. Creo que entender eso es fundamental. No estamos solos ni solas quienes creemos en otro mundo posible a la altura de nuestros sueños. Eh, Creo que cada vez más tenemos que juntar empatías y juntar solidaridades y sororidades y amores para que juntos y juntas seamos mucho más fuertes en nuestro trabajo cotidiano. Creo que la paz se tiene que construir de abajo hacia arriba. La paz eh, nos demuestra que es posible construir otras maneras de relacionamiento social desde el día a día, desde cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con otros y otras. Entonces, mi mensaje sería ese, como no estamos solos ni solas en ese camino y somos muchos más los que queremos la paz. Edwin, muchísimas gracias por tu testimonio, por tus experiencias, por todo el trabajo que has hecho por el territorio, por las víctimas del conflicto armado que tal vez han sido invisibilizadas y que hoy, con este trabajo tan bonito que tú haces, pues las estamos haciendo más visibles. Gracias por compartir pues toda tu historia en este espacio que hemos creado especialmente para las personas que de verdad construyen para el territorio y pues nada, una invitación especial para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Edwin. Edwin, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan, para que vean tu trabajo fotográfico también? En Instagram me encuentran como Vagabundo del Tiempo, en Facebook como Edwin Cubillos o Vagabundo del Tiempo también. Muchas gracias y los esperamos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima.